No naciste sabiendo que el mundo era injusto, pero tarde o temprano lo descubriste. Al igual que Eric Arthur Blair, quien luego se llamó George Orwell, un joven común que, enfrentado a las primeras grietas de la realidad, se negó a mirar hacia otro lado. Naciste en una época donde las mentiras se visten de verdad y los disfraces sociales son moneda corriente. Y aunque intentaste encajar, como tantos otros, en ese teatro de apariencias, en algún momento sentiste el peso de la farsa, la tensión de sostener una imagen que no te representaba. ¿Cuántas veces has sonreído mientras por dentro te ahogabas en deudas, obligaciones o expectativas ajenas? Desde temprano entendiste que la realidad y la ilusión no son opuestas, son compañeras de ruta. Estudiaste, trabajaste, buscaste tu lugar en un sistema que parecía haber sido diseñado para otros, no para ti. Como Orwell, estuviste rodeado de aquellos que nacieron con ventajas invisibles, que parecían deslizarse por la vida mientras tú debías escalar. ¿Te ha pasado? Trabajar el doble para recibir la mitad, luchar por un reconocimiento que nunca llega. Las barreras que separan a unos de otros no siempre son de piedra. A veces son silenciosas, invisibles, pero igual de reales. No poseías un título de prestigio que abriera puertas mágicamente, pero sí una voluntad férrea para aprender. No te quedaste esperando que alguien validara tu curiosidad, la seguiste. Orwell no necesitó de aulas universitarias para convertirse en un faro literario. ¿Y tú? ¿Qué excusa tienes? Vivimos en una era donde todo el conocimiento del mundo cabe en tu mano, pero lo que escasea no es la información, es el hambre de saber. ¿Quieres comprender el alma humana? Sumérgete en los diálogos de Platón. ¿Quieres descifrar la mente moderna? Deja que Kahneman te guíe. No esperes permiso para empezar. Orwell entendió que el verdadero renacimiento no ocurre en una ceremonia de graduación, sino en el acto íntimo y feroz de reescribirte a ti mismo. Eric Blair era el producto de un entorno que trataba de encasillarlo. George Orwell fue su respuesta, un acto de rebelión personal. ¿Te sientes atrapado en una identidad que ya no te representa? Recuerda, no estás condenado a ser quien has sido. Puedes cambiar la narrativa, puedes convertirte en tu propio autor. Su niñez no estuvo marcada por balas ni bombas, sino por algo quizás más sutil y más devastador: la constatación de que el mundo miente. Vio que la autoridad puede fabricar verdades, que la historia puede ser escrita al servicio del poder. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de duda al leer un titular, al escuchar una noticia, al recibir una versión oficial? No estás paranoico, estás despierto. Al salir de la escuela, Orwell se adentró en el corazón del sistema que luego denunciaría. Ingresó al servicio imperial británico, un engranaje más en la máquina colonial. No tardó en darse cuenta de que su uniforme representaba algo que aborrecía. ¿Te has descubierto alguna vez atrapado en un trabajo, en una vida, en una rutina que traiciona tus principios más profundos? Él también. Y como pocos, tuvo el coraje de romper las cadenas. Dejó atrás su rango, su salario, su estabilidad, y eligió caminar entre los olvidados. Se ensució las manos, conoció el hambre, sintió el frío. Aprendió que la dignidad no reside en un cargo, sino en la mirada franca de quienes han perdido todo, salvo su humanidad. ¿Tú también lo has sentido? Que a veces, los verdaderos maestros de la vida no llevan toga ni medallas, sino cicatrices. Comprendió que la inteligencia divorciada de la experiencia es estéril, que no basta con pensar, hay que vivir. Hay una sabiduría que no se enseña en las academias, que solo se absorbe en la calle, en la fatiga del jornalero, en la paciencia del mendigo. ¿Cuánto podrías aprender si dejaras de mirar a la gente como decorado y empezaras a verlos como espejos? De esta inmersión nació su rencor contra los manipuladores de la verdad. Entendió que el poder no necesita destruirte abiertamente,
Le basta con contar tu historia de una forma distinta. Y cuando en 1936 estalló la Guerra Civil Española, no pudo quedarse como un simple espectador. ¿Tú podrías? ¿Permanecerías neutral frente a la injusticia si tuvieras la opción de actuar? Orwell cruzó la frontera no para escribir sobre la guerra, sino para pelear en ella. Allí conoció el miedo verdadero, el dolor real, la incertidumbre cotidiana, y allí recibió una bala en el cuello que casi lo calla para siempre. Mientras yacía entre la vida y la muerte, entendió algo esencial. La historia oficial rara vez coincide con la historia vivida. Desde entonces, desconfió de todo discurso triunfalista. Vio cómo las mentiras se imprimían como verdades, cómo los héroes y villanos eran intercambiables según la conveniencia política. ¿Te suena familiar? ¿Has notado cómo, incluso hoy, los relatos cambian dependiendo de quién los cuenta? La experiencia en España no solo lo marcó, lo transformó. Entendió que el idealismo, sin vigilancia, puede degenerar en tiranía, que los que prometen libertad pueden, con el tiempo, convertirse en los nuevos opresores. Desde entonces, su pluma fue una lanza dirigida contra la hipocresía, el abuso y la corrupción de los ideales. Con esta visión, no se limitó a escribir novelas, escribió advertencias. Cada página de su obra está impregnada de la urgencia de quien ha visto de cerca el abismo y quiere evitar que otros caigan en él. No quería entretener, quería despertar. Así nació Rebelión en la Granja, una parábola que desnudaba el proceso mediante el cual las revoluciones se traicionan a sí mismas. ¿Recuerdas el mantra de los animales en la granja? Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. ¿No resuena hoy esa frase en tantas instituciones, en tantas promesas incumplidas? El poder, enseñó Orwell, no siempre se presenta con rostro cruel. A veces sonríe, promete justicia, habla de igualdad, pero si no vigilas, si no cuestionas, si no piensas por ti mismo, ese poder acabará devorando todo lo que dice proteger. Hoy más que nunca, su legado resuena. No porque vivas en un régimen totalitario evidente, sino porque la manipulación ha aprendido a disfrazarse mejor. Te rodea en forma de noticias falsas, de discursos edulcorados, de narrativas que apelan a tus emociones para nublar tu razón. ¿Vas a dejar que otros escriban tu historia? ¿O vas a aprender de Orwell y empuñar tu propia pluma, tu propia voz, tu propio pensamiento? La elección, como siempre, es tuya. Orwell no te pediría que tomes su palabra como dogma. Al contrario, te invitaría a cuestionarlo todo, incluso a él. Esa es la esencia de su legado. No creer ciegamente, no rendirte ante las apariencias, no confiar en el primer relato que te ofrecen. Aprender a pensar de manera independiente, aunque duela, aunque te aísle, aunque te obligue a enfrentarte a verdades incómodas. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que sabes realmente es tuyo, o si simplemente lo heredaste sin examinarlo? Después de Rebelión en la Granja, Orwell sintió que su misión no había terminado. El mundo no había aprendido. Los errores seguían repitiéndose, solo que ahora llevaban nuevos nombres, nuevas máscaras. Así que se propuso escribir una obra aún más cruda, aún más profética. Un libro que no solo describiera los mecanismos del poder, sino que advirtiera sobre su forma más insidiosa, la que controla no los cuerpos, sino las mentes. De esa visión desesperada nació 1984. En 1984 no retrató un futuro lleno de cadáveres en las calles, sino algo mucho peor, un futuro donde las personas amaban su esclavitud, donde la verdad era moldeable, donde incluso los recuerdos podían ser reescritos. ¿Te suena exagerado? Piensa en cómo hoy se reescriben los hechos según las conveniencias políticas, en cómo las palabras cambian de significado
en cómo las emociones son manipuladas para dictar conductas. Orwell no te hablaba de un mañana remoto. Te hablaba de un proceso que ya había comenzado en su tiempo y que continúa, silencioso y persistente, en el tuyo. El Gran Hermano, ese símbolo omnipresente de vigilancia y control, no necesita estar en cada rincón para ser efectivo. Basta con que tú creas que puede estarlo. Basta con sembrar el miedo, la duda, la autocensura. ¿Cuántas veces te has callado una opinión por temor al juicio social? ¿Cuántas veces has modificado tus palabras para evitar conflictos, aunque eso implicara traicionarte un poco? Ahí es donde comienza el verdadero control, no desde fuera, sino desde dentro. Orwell entendió que el lenguaje es la primera línea de defensa de la libertad. Por eso, en 1984, la neolengua no era un detalle decorativo, sino el arma principal del poder. Reduciendo el lenguaje, reducían el pensamiento. ¿No lo ves hoy, cuando los matices desaparecen? Cuando todo se reduce a consignas, a etiquetas, a lemas vacíos. Si no puedes nombrar tu dolor, tu inconformidad, tu hambre de verdad, tampoco podrás luchar por ellos. Al final de su vida, Orwell no era un hombre victorioso. Estaba enfermo, agotado, aislado. Pero nunca se rindió. Escribió 1984, mientras sus pulmones se llenaban de sangre, mientras su cuerpo se desmoronaba, mientras la muerte rondaba su cama cada noche. No buscaba fama, no buscaba gloria. Buscaba lanzar su advertencia antes de que fuera demasiado tarde. ¿Harías tú lo mismo? ¿Seguirías luchando aun cuando todo pareciera perdido? Su muerte en 1950 no fue el final de su historia, sino el inicio de su legado. Hoy, su voz sigue resonando en cada mente que se atreve a cuestionar, en cada espíritu que se niega a ser domesticado. Porque Orwell no luchaba contra un enemigo concreto, luchaba contra la tendencia humana a preferir la comodidad de la mentira a la incomodidad de la verdad. Tal vez no vivas en un régimen totalitario clásico. Tal vez pienses que eres libre porque puedes votar, comprar, elegir tu serie favorita. Pero si alguna vez has sentido que te manipulan, que te adormecen, que te distraen con trivialidades mientras el mundo se desmorona, entonces ya has vislumbrado lo que Orwell temía. Su mensaje no es un llamado a la desesperación, sino a la responsabilidad. No basta con indignarse, no basta con señalar al tirano externo. El primer tirano que debes derrotar es el interno. Tu pereza, tu indiferencia, tu miedo a pensar por ti mismo. Hoy más que nunca necesitas la rebeldía de Orwell. No una rebeldía de pancartas y gritos vacíos, sino una rebeldía silenciosa, profunda, invencible, la de quien se niega a entregar su mente, su palabra, su verdad, porque al final eso es lo único que realmente tienes. Así que no esperes a que alguien más lo haga por ti. No esperes a que llegue un salvador. No esperes a que el mundo despierte. Eres tú quien debe despertar. Eres tú quien debe ver a través de las mentiras, quien debe resistir el confort de la ignorancia, quien debe cargar con el peso de la lucidez. Orwell lo entendió, lo vivió y lo pagó con su salud, con su vida. Ahora te toca a ti decidir si quieres honrar esa herencia o dejar que se pierda en el ruido. La verdad, aunque duela, siempre será un acto de amor hacia ti mismo. Porque, como bien sabías en el fondo, ser libre nunca fue cómodo. Ser libre siempre fue, y siempre será, un acto de valentía. ¿Estás dispuesto a ser libre?